Bueno, tenemos que agradecer a Dios que nos da la gran oportunidad de poder reunirnos con toda libertad, poder adorar al único y verdadero Dios, para cantar a su nombre y pues para poder con libertad proclamar su palabra, la cual es viva y es eficaz. No debemos olvidar que esto es un privilegio porque hay países donde no es permitido. Creyentes, hermanos en el pasado, no tuvieron esta oportunidad. Todo lo contrario, fueron encarcelados, fueron muertos, fueron apedreados por exponer la palabra de Dios. Pero hoy usted y yo, pues tenemos toda libertad en Cristo para hacerlo. Así que damos gracias a Dios por eso. Acompáñeme de pie un momento. Antes de leer las Escrituras, vamos a ponernos en las manos de Dios nuevamente. Déjeme decirle que antes, de parte de Dios, teníamos un impedimento para entrar al lugar santísimo. Dice la Biblia que solamente el sumo sacerdote podía ingresar una vez al año a presentar sacrificio. Sin embargo, con el sacrificio de Cristo, la Biblia dice pues que el velo se rasgó en dos. Se rasgó como una señal de que ya en Cristo tenemos apertura, tenemos el camino libre para ingresar a la presencia de Dios. Así que hoy lo único que puede limitarlo a la presencia de Dios es que usted se quede en los atrios y no decida caminar pasando el lugar santo e ingresando al lugar santísimo. Así que vamos a entrar en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos y levantamos tu nombre en este lugar, porque tú eres el único digno de ser adorado y alabado. Señor, todo lo que hacemos aquí es por ti y para ti. Señor, para que tú puedas alegrarte, Señor, con tus hijos, con tu pueblo que viene aquí a adorarte y alabarte. Señor, pero también queremos pedirte, queremos rogarte juntos que tú puedas hablarnos, que podamos tener un corazón que reciba tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción. Señor, que no sea un corazón duro, un corazón cerrado, Padre, sino que podamos ser como niños enseñables por ti, no soberbios, no orgullosos, sino prestos a escuchar tu palabra, Señor, tu voz y lo que tú tienes para nosotros. Pero también a la vez te pedimos, Señor, que estemos firmes en las promesas que ya tú nos has hecho, que por nada tengamos duda, sino que confiemos en ellas hasta el final. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento. Acompáñame por favor a la carta a los Hebreos capítulo 10 para que leamos un texto y pues podamos iniciar con la exposición de las Escrituras. Hebreos capítulo 10, vamos a leer a partir del versículo 35. Si usted lo tiene, pues me dice amén. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y como lo que vamos a leer a continuación es la palabra de Dios, no lo hacemos con nuestra fuerza ni en nuestro nombre, sino que lo hacemos en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Dios. Yo voy a estar leyendo la versión NBI, pero si usted tiene otra a la mano no hay problema. Hebreos 10, 35 dice la palabra: así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido
la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Y cierra el 39 diciendo, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Gloria a Dios. No somos de los que se vuelven atrás. ¿Y qué pasa con los que se vuelven atrás? Dice el versículo, se acaban perdiendo, se pierden. Entonces, como nosotros no somos de esos, ¿de cuáles somos? Dice el texto aquí, de los que tienen fe. Y con esa fe en Cristo, pues pueden alcanzar la vida eterna. Preservan su vida. Amén. Yo quiero hablarles en esta preciosa mañana en la cual el Señor nos da la oportunidad acerca del tema perseverando en la fe. Perseverando en la fe. Hoy tenemos que decirlo, vivimos tiempos complicados, por llamarlo de alguna manera. Cada creyente, cada discípulo tiene sus luchas, tiene dificultades. Como siempre las ha tenido, pero cada tiempo trae sus propios retos. Tal vez la lucha de la iglesia, de manera general, en términos sociales, no es la lucha que vivió hace 50 años, pero menos la que vivió hace 100 años. Y ni hablar, pues de 200, 300 años atrás. Evidentemente no es la misma, pero tenemos nuestros retos, tanto de manera particular como a nivel general. Entonces, el texto que leímos nos exhorta a la perseverancia. Nos exhorta a aquellos que hemos creído, que hemos confiado en Dios, a no volvernos atrás. Pero antes de desarrollar, pues, la masa, la pulpa de estos versículos, vamos a ver un contexto general. La carta a los Hebreos, aunque no tiene este título realmente, el manuscrito original, Carta a los Hebreos, evidentemente fue escrito para un público que tenía mucho conocimiento acerca del judaísmo, acerca de Dios, acerca de los mandamientos, acerca de las ordenanzas de Dios. Y el desarrollo del libro, en sus primeros capítulos, trata, pues, de que los receptores puedan entender que Cristo es superior a todo, que no hay nada más grande que Cristo. Y lo hace utilizando el método de la comparación. Entonces, la carta a los Hebreos en el capítulo 1 inicia diciendo que el Hijo es superior a los ángeles. Pero antes de eso, en los primeros versículos dice que Dios ha hablado de muchas maneras a su pueblo, pero en los postreros tiempos le plació hablar a través de su Hijo, por medio de su Hijo. Entonces, lo que habló Jesús fue recogido por quienes escucharon. Primero, esa información se traspasó de manera oral y luego se escribió. Y luego se fue desarrollando, pues, la teología de lo que Cristo enseñaba. O sea, lo que tenemos son las palabras de Cristo en el tiempo postrero. Eso es lo que dice. Sigue comparando. Dice que Jesús es superior a Moisés, que el pacto que Jesús trae pues es superior al primero, que el sacerdocio de Jesús es superior al antiguo sacerdocio, porque el sacerdocio de Jesús no es conforme a la ley, sino conforme a un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec. Y todo eso lo va desarrollando de una manera muy organizada, muy sistemática, muy enlazada, para que
el público que recibe este mensaje pues pueda entender con los ejemplos que conoce que ciertamente Jesús es superior. Y qué bueno que podamos decirlo así a boca llena, que Jesús es superior a todo lo que usted y yo conocemos, tenemos y vamos a tener. Que no hay nada más grande que nuestro Cristo, que no hay nada más grande que la obra que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario para que podamos tener reconciliación con Dios y vida eterna. Hoy podemos proclamarlo, pero decirlo a este público a quien el autor se dirige era un poco complicado por varios motivos. Sin embargo, al avanzar, él les habla de grupos que adoptaron la fe en Cristo, pero por situaciones habían vuelto atrás. ¿Y qué significa volver atrás? En el contexto original del texto, significa que ellos tenían una convicción, ellos habían creído en algo, luego entonces habían recibido la predicación de Cristo, se habían convertido a Cristo, pero esto suponía muchas dificultades y decidían pues volverse pues atrás. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, déjeme decirle que en un principio ser cristiano no era tan fácil como es ahora. Implicaba muchas cosas. Le voy a leer una parte donde podemos ver solamente una cosita. Aquí mismo en Hebreos 10, pero en el 32, el autor escribe: pero traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. ¿Y qué es esto de ser iluminados? ¿A qué se refiere después de que han sido iluminados? Bueno, después que recibieron a Cristo, después que se le predicaron las buenas nuevas, después de que entendieron el Evangelio. Entonces dice que luego de esto sostuvieron gran combate de padecimientos. Sigue el texto: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, es decir, se hizo burla de ellos, los rebajaron a un chiste. Y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, como se le dijo a Pablo: este es uno de los que, como que él se me parece a los que andaban como con Jesús. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tenían en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es decir, que convertirse al cristianismo en esa época conllevaba algunas situaciones complicadas, como dije al inicio. Eran expulsados de círculos sociales, los redujían a nada, les quitaban sus bienes. Era como que usted llegaba a su casa y la encontraba llena de gente y le decían: usted no puede entrar aquí, usted ha sido despojado de la casa que usted compró, que usted pagó, que usted tiene. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿A quién ofendí? Por su fe. Sin embargo, me llama la atención que el texto dice que cuando ellos eran despojados de sus bienes, lo sufrían con gozo. Qué extraño esto. Lo sufrían con gozo, sabiendo que tenían mejores y perdurables promesas, herencia en el cielo. Entonces, esto me llama grandemente la atención. Nuestra fe muchas veces va a traer consigo situaciones difíciles. ¿Sabía eso? Sin embargo, el texto nos insta a ser pacientes y a esperar. La Reina Valera, el versículo 36 dice: es necesario la paciencia
para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Ana dijo en un momento, no sé si usted estaba aquí o tal vez no pudo escuchar, que prestemos atención a la palabra de Dios, que abramos nuestros oídos para escuchar las promesas de Dios, para creerlas. Ese es el mensaje que yo traigo esta noche, esta mañana, perdón. Este es el mensaje que quiero compartirles. Es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por su fe. Pero ¿qué es eso de vivir por fe? Porque la fe es muy mencionada entre nosotros. Creo que una de las palabras en una conversación de un creyente que es más recurrente es la palabra fe. Y si a una persona se le pregunta qué es la fe, yo no voy a dudar que va a ir un versículo después a lo que hemos leído, al capítulo 11:1, y le va a decir que tiene mucho que ver con una certeza de algo que se espera y de una convicción muy profunda de algo que no se ve. Y ciertamente eso es fe. Sin embargo, esa no es una definición de fe completa, sino que ese es un elemento de la fe, ese es un aspecto que trata pues de hacernos pensar en la perseverancia que tenemos que tener. Habla del aspecto de la perseverancia. Perseverar en la confianza que tenemos. Es decir, nos toca esperar. Lo que se espera es algo que yo no tengo, pues si lo tuviera, ya yo no tengo que esperar. Sin embargo, necesito esperar porque no lo tengo. Y sobre eso no lo veo. Pero tengo que tener la convicción de que lo voy a recibir. Ahora, si yo cierro la fe a lo que no veo, a la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, eso es demasiado amplio. Le voy a dar un ejemplo. Yo quiero ver a mi hija casarse. Ese es un deseo que yo tengo. Me gustaría pues llevarla al altar, marchar los dos, ella con su vestido blanco, yo así, ponerme un traje muy bonito, tratar de opacar un poco al novio, claro que sí. Pues tener esa caminata distinguida con ella. Ese es un deseo que tengo, ese es un anhelo por el cual puedo hasta orar a Dios: Señor, quiero que pues tú me des el privilegio pues de eso que le estoy contando. Sin embargo, Dios hasta el día de hoy no me ha prometido que yo lo voy a hacer. Puede ser que yo no lo haga por diferentes situaciones. Dios no me ha prometido que yo lo voy a hacer. Entonces tenemos que tener pendiente lo que es yo querer algo y depositar mi fe en eso, o creer en la palabra que ya Dios me ha dicho. Son cosas diferentes. Un ejemplo es lo que leímos ya. Porque aún un poquito de tiempo, dice el versículo 37 del capítulo 10, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es mi promesa. Y en eso yo tengo fe y en eso yo creo. Y sigue diciendo: mas el justo vivirá por la fe. Yo tengo que creer en eso. Eso sí, esa es una promesa. Y si retrocedo, no agradaré a Dios. Eso sí, hermano, eso es diferente. Sin embargo, muchas veces nos pasa que no obtenemos lo que queremos y sabe que nos molestamos con Dios, pero Dios nunca te lo prometió. Dios nunca te dijo que eso sucedería. Tú lo quisiste, ese fue un anhelo de tu corazón. Dios puede cumplírtelo, Él es bueno, pero Él puede reservarse el derecho a no hacerlo. Y tal vez darte algo mejor que eso que tú quieres, pero en el momento no lo sabemos y no lo entendemos. Sin embargo, Dios se guarda la soberanía para Él.
Dios se guarda su soberanía. El que retrocediere no agradará a Dios. Y esto es peligroso, porque más adelante, voy a dar un spoiler, en el 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el que retrocede es el que no tiene fe, es el que la abandona. La exhortación es: no abandones en quien has creído, no dejes tu fe. No importa lo que hayas padecido ni lo que estés padeciendo, porque déjame decirte que si ya estás padeciendo, estás más cerca de recibir la promesa. Si estás viviendo momentos de dificultad, ahora no puedes devolverte, porque ya has pasado muchas cosas. Debemos avanzar, extendernos hacia lo que está delante, a la promesa. Y se nos ha enseñado por mucho tiempo, y tiene su verdad, de que las promesas que Dios nos hace debemos atesorarlas y no tenemos que compartirlas con todo el mundo, porque hay personas que no lo van a entender. No lo juzgue, es que ellos no lo entienden. Ellos no han recibido la promesa que usted recibió. ¿Quién podía entender a Abraham? Difícil que alguien lo entendiera en su familia, en su casa, porque el único que había recibido la promesa fue Abraham. Entonces, cuando Dios le prometa algo y usted esté seguro, no importa lo que usted vea ni lo que le digan, sigue esperando en Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20 dice que todas las promesas de Dios son en Él sí. Eso es interesante, porque la palabra Él, a quien está haciendo referencia, es a Cristo. De Cristo es de quien se habla en los versículos anteriores, en el 17, 18, etc. Entonces en el 20 Él dice: las promesas de Dios son en Él, pero vamos a sustituir Él por Cristo. Las promesas de Dios son en Cristo sí. Las promesas de Él por lo que Jesús hizo en el pasado son siempre sí. Y Dios no es como los hombres. Dios no retrocede. Dios no tiene la necesidad de arrepentirse. Dios no tiene la necesidad de retractarse. Por eso lo que Él nos dijo, déjeme decirle, es sí en Cristo. Pero hay otra parte. Dice que en Cristo para nosotros también es sí. O sea, de parte de nosotros también podemos decir que sí a esas promesas por lo que hizo Cristo. Así que las promesas de Dios son en dos direcciones. Primero, lo que Él dice que en Él es sí, en Cristo, que se va a cumplir. Y luego mi parte por Cristo de creerla, de esperarla, de confiarla, también en Cristo es sí. No sé si usted pudo entender eso. Pero debemos creer en las promesas, no desanimarnos, no volver atrás. ¿Cómo podemos traer eso aquí a nosotros? Después que venimos y conocemos a Dios, conocemos a Cristo, conocemos de lo que Él ha hecho, profesamos una fe, profesamos, vivimos, actuamos de una manera, pero por cualquier motivo volvemos atrás. Dejamos de hacer lo que hacíamos cuando empezamos a confiar. Comenzamos un proceso de enfriamiento y podemos llegar hasta el punto de renegar todo aquello
que con mucho amor se nos enseñó y hemos creído. ¿Usted ha visto ese caso? ¿Le ha pasado a alguien que conoce? ¿Le han contado? Eso puede llegar a pasar. Entonces, la Biblia nos manda a no hacer eso, jamás, bajo ninguna circunstancia, porque tenemos promesas demasiado firmes, demasiado grandes, demasiado fuertes, pues para volvernos atrás. Entonces, el autor de este tratado, o como lo conocemos, de esta carta, en el capítulo 11 comienza a darnos ejemplos de que sí es posible, porque aunque no abundamos al inicio, sí mencionamos de que hay dificultad, y usted puede pensar en su dificultad. Usted puede decir en lo que le cuesta, tal vez al día de hoy, seguir a Cristo, a lo que tiene que renunciar, lo que tiene que dejar, el precio que hay que pagar. Porque déjeme decirle que si corremos esta carrera, no debemos correrla a medias. Debemos correrla con todo. Con todo. Esta carrera no se corre a medias. Y el camino del creyente muchas veces es comparado con eso, con una carrera. Vamos a imaginarnos que de ciclistas, los que saben un poco de esa competencia, quienes la practican a nivel profesional, que no es un hobby, sino que participan en competencias y todo eso, saben que tienen que guardarse de muchas cosas para llegar a la meta. Y usan la sabiduría de diferentes maneras. Por ejemplo, hay unas bici que son extremadamente caras porque son hechas de un material muy ligero, cuestan miles de dólares, pero muy ligero, tanto que con un dedo cualquiera, sin necesidad de estar ejercitado, puede levantarla. No pesa nada, porque ellos saben que el peso puede retrasar su desempeño para llegar a la meta. Entonces se esfuerzan en buscar un medio que sea lo más ligero posible. Eso por poner un ejemplo. Pero otras personas son aún más drásticas y antes de la competencia cortan todo el vello que tengan en el cuerpo, hasta las cejas, todo el cabello. Quizá esto no pesa mucho, tal vez eso lo ponemos en un envase, en una funda y no pesa casi nada, pero para ellos cuenta, para ellos es importante, porque están enfocados ¿en qué? En cumplir la meta y pues llegar en un lugar importante, en primer lugar, segundo lugar. El creyente, hermanos, debe guardarse de muchas cosas. Mi hermano Germán sabe, lo publicó hace unos días, estoy mirando, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando yo sé eso, ¿qué yo tengo que hacer? Apartarme de esas malas conversaciones. Por ponerle un ejemplo, del chisme de la vecina, yo no puedo participar ahí, porque eso puede corromperme. Eso es un ejemplo. Cuando alguien está hablando de una manera inadecuada, yo no puedo participar de esa conversación y añadirle. Ese no es el trabajo. Porque las conversaciones, ¿qué pasa con las conversaciones? Dejan pensamientos en nuestra mente. Y a la larga esos pensamientos pueden enraizarse con nosotros y pueden influir en lo que creemos y en lo que hacemos. Se me fueron con la conversación. No, pero eso es por ponerle un ejemplo. Ser creyente implica muchas cosas. La Biblia lo aclara. Déjeme leerle algo interesante que leí anoche.
Y dije, wow, Señor, qué maravilloso eres. Está en Timoteo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta y le dice: evita las conversaciones necias y profanas que llevan a la contienda. El apóstol Pablo le escribe muchas exhortaciones en esta carta a Timoteo, porque quienes lo han leído de manera secuencial saben que parece que Timoteo estaba pasando por un momento difícil en su vida, en su fe. Y él de manera reiterativa le exhorta a permanecer, a mantenerse firme y a seguir adelante. No te involucres en pleitos, le dice, porque el cristiano no es un luchador. Nosotros no debemos subirnos a un ring a contender con otro ser humano. Evita los pleitos, porque eso lleva a los oyentes a la perdición. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. No tengas conversaciones que puedan dar lugar a malentendido, porque quien lo escucha puede salir herido. Esas son cosas de las que usted y yo también tenemos que guardarnos. Por citarle otro ejemplo. Entonces, para los antiguos fue muy fuerte lo que vivieron. Realmente, tenemos que decirlo. Y para los que viven algunos hermanos en Cristo en otras regiones, el mundo no es digno de ellos, dice la palabra, porque soportaron todo simplemente aferrados a algo que no podían ver. Y muchas veces no recibimos la promesa ni siquiera en vida, pero seguimos confiando y seguimos aguardando y seguimos esperando. Esperanza y paciencia comparten la misma raíz. Hermanos, tenemos que esperar. Esperanza y esperar comparten la misma raíz. Pero nuestro chip de hoy es recibir todo rápido. Es recibir todo en el momento y todo lo que quiero. Pero no es así. Porque usted no reciba tal vez lo que está esperando, no quiere decir que Dios no sea bueno. Él es fiel y promete estar con nosotros siempre. Esa es nuestra esperanza. Pero el capítulo 11 de Hebreos dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como ya dijimos, esto es un elemento de la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces ahí comienza a relatar la fe que mostraron algunos hombres y mujeres que hoy consideramos como héroes de la fe. Y la lista comienza con Abel y se va extendiendo. Y se va extendiendo. Pero yo quiero detenerme en Moisés, porque no podemos desarrollarlo todo. Menciona, solamente por mencionar, Abel, menciona a Enoc, menciona a Noé, continúa con Abraham, hijos de Abraham, Isaac, Jacob. También menciona a Sara en este gran capítulo de los héroes de la fe. Y así continúa. Sigue mencionando a Abraham, sigue mencionando a Isaac. Los menciona a José, menciona a Jacob. Y entonces en el 23 menciona a Moisés. Y dice lo siguiente: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando nace Moisés, existía un decreto
por parte del faraón un decreto simple que consistía en matar a todo varón que naciera del pueblo hebreo. Un decreto ahí. Entonces, ellos tenían, cuando la madre daba a luz, nerviosa, asustada, imagino un embarazo, muchos embarazos tristes. Si era varón, ella era escoltada hasta el río Nilo, en el cual ella tenía que lanzar a su hijo para que éste pues se ahogue, sea comido por los tiburones o cualquier otra cosa que implicara su muerte. Ese era el contexto donde nace Moisés. Sin embargo, la Biblia dice que sus padres no obedecieron al decreto del rey, y la justificación que del por qué, oiga lo que dice, porque vieron al niño hermoso. ¿Cómo es tu hijo, Denny? Hermoso. Sin embargo, la hermosura en la cual quizá usted y yo estemos pensando no es la hermosura a la que el texto bíblico hace referencia. Le voy a decir por qué. Porque cada padre ve hermoso a su hijo. Cada padre lo ve bello a sus ojos, salió de él, es un regalo de Dios. Sin embargo, cuando ellos dicen acá, cuando el texto dice que sus padres vieron a Moisés, que era su hijo hermoso, ellos estaban creyendo en que en Moisés había un propósito. Ellos creían que de Moisés podía salir algo bueno. Ellos pensaron que Moisés podía marcar la diferencia. No era una cuestión de rasgos físicos, era una fe, era una convicción. ¿Cuál era, si podríamos preguntar, la consecuencia que esto podría traer? ¿Lo podrían matar por desobedecer al rey? La palabra del rey era sí o sí. Pero ellos por la fe, dice que ocultaron al niño por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Porque aunque la situación se vea muy contraria, nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que confiar en el Dios que ha hecho las promesas. No tanto en nosotros, sino en ese Dios que nunca falla. Y si Dios le ha prometido algo, no desmaye, porque Él cumple su promesa. Pero me llama mucho la atención esto de que sus padres fueron valientes, tuvieron la tenacidad de desobedecer al rey, porque entendieron que en su niño había una bendición especial. Déjeme decirle que tal vez otro niño podía haber sido el precursor de que Dios trasladase a su pueblo desde Egipto hasta el desierto. Pero hay padres que no tuvieron la fe. Hay padres que con el dolor de su corazón lanzaron a su hijo al río. O sea, el pueblo de Israel tenía una promesa de que vendría un Salvador, de que Dios se iba a acordar de ellos, de que iba a mirar su aflicción. Él tenía que levantar a alguien, pero habían personas que no estaban confiando en eso. Se necesitó de una familia que tuviera fe. Se necesita un grupo de personas que para el mundo se han llamado sin cordura, que puedan esperar y creer que lo que la palabra dice es verdad, aún veamos a nuestro alrededor lo contrario. Déjeme decirle, mis hermanos, que tenemos que preocuparnos por leer la Biblia. Tenemos que preocuparnos por estudiarla. Porque la fe que necesitamos es un don, es un regalo.
Inclusive se enlista en los dones del Espíritu. Y dice que la fe es un regalo de Dios. Usted no puede comprarla. Usted no puede hacer un trato con nadie para tener fe. La fe es un regalo. Pero hay una clave. La fe viene por el oír la palabra, que es en lo que tenemos que confiar y es la base de nuestra fe. ¿Cómo alguien puede tener fe si no cree en la Biblia? Eso no existe, eso es un absurdo. Eso es algo que no tiene lógica. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted quiere tener fe, léase la palabra usted mismo. Porque el pueblo de Dios se ha mantenido. Déselo a Dios fuerte. Sí, porque así aprovecho y también me tomo el agua. ¿Por qué el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se ha mantenido con una convicción firme toda la vida? Bueno, porque sus padres se ocuparon de leerle a sus hijos las escrituras desde pequeño, reiterativamente. Vamos a leer el Éxodo, mi hijo, pero lo hemos leído 5 veces. Sí, vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leer los evangelios. Vamos a tener una serie de los evangelios, pero tuvimos una serie el año pasado. No importa, vamos a leerlo de nuevo. No, que no tenemos tiempo, pues vamos a leer la carta de Judas, que era un capítulo. Porque si no la leemos, no vamos a confiar. Y si no confiamos en la palabra de Dios, déjeme decirle que tenemos una fe rara. La fe que no está basada en la palabra, para no decir que no es fe, vamos a decir que es una fe rara. Sin embargo, para los que nos visitan hoy, déjeme decirle que esa convicción es para todos y está disponible para usted. Su salvación fue consumada en la cruz del Calvario. Lo único que se nos pide, y es extraño porque pienso que si tuviéramos que pagar algo por la salvación, más personas la aceptasen. Porque nos gusta como sentir como que hicimos algo. No nos gusta eso tanto como de que no, solamente tienes que creer. Siento que la gente como que se sienta incómoda, como que desconfía muchas veces. Pero tal vez si yo me paro aquí y le digo, oigan hermanos, busquen $1,000,000 y tienen su salvación. Gente que hacen sus arreglos, hermano. Pero no es así. Lo único que usted, mi querido amigo, tiene que hacer es poner toda su confianza en Cristo Jesús, el autor y consumador de la salvación. ¿Por qué los cristianos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué nos guardamos de tantas cosas? Muchas veces las personas no lo entienden. Hace poco, en la cocina de mi trabajo, yo casi siempre como tarde y rápido. Yo como y vuelvo a mi puesto, porque es como que siempre tengo muchas cosas que hacer y como que si ya yo comí, pasame 45 minutos, no sé, yo voy, termino. Y si puedo terminar antes, pues salgo antes. Sin embargo, nos reunimos un grupo a comer y en el grupo se estaba hablando de manera despectiva de otro compañero que no estaba presente, obviamente. Entonces, como yo no puedo entrar en ellos y cambiar sus pensamientos ni cambiar lo que ellos están diciendo, yo trato de cambiar el tema de una manera no golpeada, no que ellos se sientan mal, porque ese no es nuestro trabajo tampoco, pero que ellos sientan que yo estoy cambiando el tema de una manera intencional. Alguien hace un comentario de algo y yo digo algo totalmente distinto, que no tiene nada que ver. Pues el comentario que sigue es reafirmando el comentario anterior. Entonces yo les digo, bueno,
Mis queridos, así con mucho cariño, mis queridos, yo me marcho, los dejo aquí, buen provecho. No me gusta la conversación, pero tenga buen provecho. Y me voy. Y ellos dicen, pero ¿y qué? Pero no estamos haciendo como nada malo, pero como que es sensible. No, es que yo no puedo participar de eso. Mi trabajo no es hacer que tú me entiendas. Mi trabajo es tener la fe en que Dios me va a bendecir si yo soy obediente. Porque la fe tiene mucho que ver con obediencia. Yo no ando preocupándome porque ellos me entiendan. Yo quiero que ellos entiendan el evangelio, no a mí. Si algo ellos tienen que entender es a Cristo, no a mí. Pero a veces yo no me entiendo ni a mí mismo. Porque así es el ser humano. Pero la fe tiene mucho que ver con obediencia. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? Muchos citamos a Isaac directamente, porque se le pidió que sacrificara a su único hijo, por medio del cual Dios iba a cumplir la promesa, y simplemente él estaba dispuesto a hacerlo. No lo hizo, lo sabemos, pero él estaba dispuesto. Sin embargo, hay algo que él hizo antes, por lo cual él también es considerado un padre en materia de fe. Y es que Dios trató con él y le dijo que saliera de su casa, saliera de su pueblo, saliera de su parentela, a una tierra que Dios le iba a entregar en el futuro. Es decir, Dios no le dijo, mira, esa casa donde tú vives, la cual es cómoda, aquí en la San Vicente, dos niveles, dos baños, es cómoda porque él vivía muy cómodo en ese tiempo. Déjala porque yo te he preparado una casa en el Naco de 5 pisos, tiene piscina. Entonces ve, cuando tú llegues, en la puerta habrá alguien que te va a entregar la llave. Entonces solamente coge un carrito, Duarte, después otro que te lleva a Gascue. Entonces ahí tú recibes tu casa. No fue ese el trato. El trato fue que él saliera porque en un futuro, más adelante, él le iba a entregar una tierra. No era que él se iba a mover seguro de donde él estaba a otro lugar seguro. No, eso no fue lo que Dios le dijo. Le dijo, yo te voy a entregar una tierra, pero no es de una vez. Entonces él tenía que salir de su comodidad donde él se encontraba, de lo que él conocía, a lo desconocido, simplemente por una promesa de que en el futuro a él se le iba a entregar una tierra. ¿Y sabe qué hizo? Él tuvo fe y lo creyó y marchó. Lo que nos dice a nosotros mismos que tenemos fe es la capacidad de obedecer a la palabra de Dios, aún sin ver el resultado inmediato. Porque si yo tengo 100 pesos en la mano y te digo, mira, si tú ahora mismo me entregas esos 50 pesos que tú tienes, yo te voy a dar 100. El trato es bueno, yo se lo doy, toma y dame mis 100. Pero si yo te digo, mira, esos 50 que tú tienes, dámelo, porque posiblemente, yo no estoy muy seguro, pero posiblemente en 5 años yo voy a hacer un negocio que tal vez salga bien. A mí me han dicho, no es que yo lo tengo seguro. Ese negocio tal vez me salga bien. Si me sale bien y yo puedo recuperar lo que invertí, como en 7 años, yo te voy a dar 100, pero no es seguro. Eso no es un negocio, hermano. Yo te lo regalo si tú quieres, pero negocio no, porque tú no me estás dando garantía. Sin embargo, nosotros sí tenemos una garantía. ¿Y cuál es la garantía que tenemos? Dice que la garantía que tenemos es que Él ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es que de nuestro interior corren como ríos de agua viva y podemos tener la certeza de que las promesas de Dios son verdaderas. La seguridad, la garantía es el Espíritu Santo.
Él es la promesa. Pero déjeme terminar con Moisés porque ya casi estamos terminando. Dice el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado. Escucha esta fe que extraña. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y yo se lo voy a repetir. Moisés menospreció, rehusó, renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué implicaba ser hijo de la hija del Faraón? Hermano, a nivel de comodidad, de riqueza, de placeres, lo implicaba todo. Egipto era la potencia del mundo en esa época. Egipto era lo más importante. Y Moisés era, oigan quién, el nieto del faraón. El hijo de la hija, el niño lindo, que si bien es cierto, no era hijo de sangre, la madre de él lo había adoptado totalmente como su hijo. Moisés tenía una posición real en ese reino. Moisés era un príncipe. La gente quería ser como Moisés. Nunca pasó hambre, nunca durmió incómodo. A la mesa del gobernador más grande del mundo para esa época. Será Moisés. La mejor ropa, sirvientes, carros, a caballo, pero carros. Todo lo que usted podía querer en esa época, indudablemente, Moisés lo tenía. Era una vida a la cual tal vez muchos de nosotros no estemos dispuestos a renunciar si llegásemos a vivirla, déjeme decirle. Porque es muy fácil venir aquí, pararse y decirle, sí, yo lo dejo todo por Cristo, cuando usted solamente está dando un ejemplo y una suposición. Pero si usted tiene que hacerlo, vamos a ver lo que pasa. No, yo doy mi vida por Cristo. Eso es muy fácil decirlo en un ejemplo. Pero ¿qué pasa si alguien te pone una pistola en la cabeza, pone una fila, ha matado 3 antes que a ti y después te dice a ti, Cristo tu vida? No, vamos a ver qué pasa ahí, porque es diferente. Sin embargo, Moisés, teniendo todo esto, dice que él renunció a llamarse hijo de la hija del faraón. Cuando el texto dice que él renunció a llamarse, es que él perdió todo lo que tenía. Es decir, miren, ya, yo no soy hijo de esa señora, que Dios la bendiga. No, yo soy un hebreo cualquiera. No tengo nada. Renuncio a todo. Lo dejo. Esa es una fe extraña, porque muchas veces nuestra fe va en pro a tener más, a la abundancia. Sin embargo, muchos ejemplos de fe son todo lo contrario. Él renunció a todo eso y escogió, eso es importante, ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él lo eligió. Es decir, no fue que él se lo impusieron. ¿Por qué una gente hace eso? Yo lo sigo diciendo, es extraño. No es lo cotidiano hoy. ¿Qué lo lleva? ¿Qué hace que una persona renuncie a todo y lo que venga a continuación sea el sufrimiento,
La fe. Una convicción, una certeza. Una seguridad excesiva. Una seguridad pesada. Una confianza en Dios como nada más. Hermanos, es la fe lo que nos mueve a obedecer a Dios. Es la fe lo que nos hace ser agradables a Dios. Es la fe lo que nos lleva a alcanzar el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Porque si dejamos de tener fe, ¿sabe qué pasa? Nos volvemos atrás. Nos volvemos atrás. Y no es que la promesa no se vaya a cumplir, es que usted no va a estar entre lo que esperaron y la recibieron. Pasó con las vírgenes insensatas, no esperaron. Y desde un punto de vista pareciera que las vírgenes prudentes son como un poco egoístas, porque dale un chin de aceite si tú tienes. Simplemente la fe no se comparte. Yo no puedo compartirla. Mi deseo, pero tengo la promesa de Dios, mi hija va a compartir mi fe. Sin embargo, yo no puedo transmitírsela de una manera mágica. Yo quisiera como entrarle todo lo que tengo, pero eso no se transmite de esa manera. Yo tengo que leer la palabra con ella. Ella tiene que desarrollar su propia fe. Ella tiene que, dentro de su mente, hacerse preguntas. Ella tiene que desarrollar una relación con Dios, porque yo no puedo responderle las preguntas. Mire, a veces tenemos cuestionamientos en nuestra vida y alguien a nuestro alrededor tiene la respuesta. Sin embargo, cuando esa respuesta llega de esa persona, no la entendemos, no la recibimos, porque hay respuestas que tienen que venir de Dios. Por eso tenemos que tener una relación con Dios. Dice el texto que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese es el problema. Que los deleites carnales nos jalan poderosamente. Hermanos, muchas veces no es que queremos, es que cedemos ante la tentación, peleamos, pero caemos. Entonces, retroceder, volverse atrás, no es cometer un error. Volverse atrás no es equivocarme. Volverme atrás no es que yo fallé un día. No, eso no es volverse atrás, no es de lo que está hablando el texto. Somos humanos, podemos errar, fallamos. Sin embargo, 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta y lo sostiene. Esa es mi promesa. Por eso cuando yo caigo, yo no debo volverme atrás. Yo no debo dejar que los sentimientos que combaten dentro de mí de culpa, de resentimiento, de dolor, me hagan renegar de mi fe. No, yo debo confiar en la promesa de que Dios es fiel para guardar el depósito que ha puesto en mí de Él. Dice que él decidió renunciar a su comodidad y lo compara con los placeres temporales de esta vida, pecaminosos. ¿Cuántos de nosotros no podemos estar envueltos en cosas que a Dios no le agrada, que son pecado? Y no estamos dispuestos a renunciar a ella por lo que tenemos que padecer en el proceso. Porque muchas veces no es fácil. Nadie pinta esto como fácil, pero sí es posible y trae una gran recompensa. Eso sí, eso es lo que dice Hebreos.
que si permanecemos firmes vamos a recibir la promesa y que muy pronto, ahorita, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es el que ha de venir? Es nuestro Señor, el Mesías, nuestro Salvador. Dice que Él viene por segunda vez, pero ahora sin relación con el pecado, a tomar la mano de aquellos que hemos creído y confiado en Él y hemos esperado y hemos aguardado con paciencia y hemos corrido la carrera legítimamente esperándolo a Él. El que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús viene. Viene por un pueblo que lo está esperando. Viene por un pueblo que se ha guardado. Viene por un pueblo que ha dicho no al pecado y ha dicho sí a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, usted y yo que hemos creído, por nada del mundo debemos volver atrás. Por ninguna circunstancia temporal podemos abandonar nuestra fe en Cristo. Por ningún dolor, por ningún sufrimiento. Y quiero que me acompañe el ministerio cuando le sea posible. Por ninguna circunstancia que estemos viviendo hoy debemos renunciar a nuestra fe, porque Dios es bueno, porque Él está con nosotros y el único que puede librarnos es Él. ¿Qué otra esperanza podemos tener hoy? Dígame, ¿qué otra esperanza podemos tener? No, no hay ninguna. No hay ninguna esperanza. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es Jesús. Es cierto que no es fácil, pero hay una multitud de testigos que nos dejan ver que es posible. Nuestros antepasados vivieron una vida de fe y nos dan ejemplo de que sí se puede. Así que yo quiero que por un momento usted piense en una o varias promesas que Dios le haya hecho. Y déjeme aprovechar para, si usted no tiene ninguna, dejarle caer una que esté en las Escrituras. Juan escribe en una de sus cartas y dice: esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Esta es la promesa que Dios le ha hecho a la humanidad, en que Él entregó a su único Hijo para que nosotros podamos tener salvación. Y no hay ningún placer momentáneo, temporal, pasajero que se iguale al peso de gloria que implica la salvación de Dios. Así que Dios, ayúdanos a dejar todo por seguirte a ti. Ayúdanos a tener la confianza que necesitamos, porque sabe algo, muchas veces lo que necesitamos es confianza en la palabra de Dios. Danos la confianza que necesitamos para obedecerte y esperar en ti hasta el cumplimiento de la promesa.
usted me preguntaría, ¿es posible? Y yo le diría que Moisés nos enseñó que sí. Yo le diría que Abraham nos enseñó que sí. Yo le diría que Noé enseñó que sí. Noé sufrió mucho durante 120 años construyendo un arca para un diluvio donde nunca había llovido. Pero él creyó, él tuvo la fe que quien lo dijo tenía la capacidad de cumplirlo, y por esa fe condenó al mundo, pero se salvó él y su familia. Así que usted y yo tenemos que ser de los que tienen fe para salvación nuestra y de nuestra familia. Por la fe Noé alcanzó la promesa. Amigo, lo único que impide que tú alcances la salvación, ¿sabes qué es? Que decidas por ti mismo no subirte al arca. Hay un arca de salvación, hay un barco, hay una nave, se llama Cristo Jesús, y Él te ama, y sus promesas para ti son fieles y son verdaderas. Hermanito querido, no volvamos atrás. Animémonos los unos a los otros, exhortémonos, abracémonos. Vamos a darnos más cariño, más amor, pero todos juntos tenemos que alcanzar la meta, que es en Cristo Jesús.